Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En primer lugar, disculpar por esta voz, pero parece que este verano, otoño, primavera o no se sabe qué estación del año, pues está comenzando a generar algún que otro daño colateral, por ejemplo, con esta voz y esta ligera congestión nasal, que espero que se alivie o por lo menos sea llevadera para los próximos minutos de televisión que tenemos por delante. Una parte importante de que esto sea más llevadero la tienen primero el tema que hemos elegido, vamos a hablar de impuestos, y yo creo que sobre todo la tienen los invitados que nos van a acompañar durante los próximos 50 minutos. Vemos primero nuestro vídeo. Al igual que el concepto prima de riesgo se incorporó a nuestro lenguaje coincidiendo con la crisis del 2018, el actual momento económico nos ha introducido en el ámbito de las reformas fiscales, la armonización fiscal o la deflactación. Conceptos para una gran parte de la sociedad desconocidos y que hace falta explicar. Por ejemplo, la deflactación, que se define por la adaptación de los ingresos e impuestos al momento económico, si como consecuencia de la subida de la inflación, aunque ganemos más, tenemos menos dinero. La deflactación se ha producido en otras ocasiones en la economía española y es factible porque no afectaría a los ingresos del Estado, aún más teniendo en cuenta el aumento de ingresos que ha tenido en este último ejercicio vía IRPF y vía recaudación de IVA. Y es que entre enero y agosto de este año el Estado ha recaudado en concepto de IVA 26.930 millones de euros más. En lo que respecta al IRPF, el impuesto que puede ser objeto de deflactación, la recaudación se ha incrementado en 10.765 millones entre enero y agosto. Las comunidades autónomas tienen potestad y marco de acción para actuar en materia fiscal. Y así viene ocurriendo en las últimas semanas, aunque esta no ha sido la opción elegida en Castilla-La Mancha. Según anunció el presidente regional en el transcurso del debate sobre el estado de la región, se ha optado por un paquete de deducciones, ayudas y exenciones que, según sus propias palabras, tenían un mayor alcance para la población castellano-manchega. Nos encontramos en un escenario en el que se suelen adscribir determinadas políticas fiscales e impositivas a determinadas opciones políticas. Así se ha establecido, por ejemplo, que hacer una deflactación es la opción preferida por los gobiernos del Partido Popular y que optar por deducciones y subvenciones o políticas de ayuda ha sido la opción más elegida por los gobiernos socialistas. De tal forma que en este argumento se ha asumido, por ejemplo, que la subida de impuestos supone un escudo para el estado de bienestar y que su bajada, por contra, supone un desmembramiento de ese estado. El profesor Francisco Javier Díaz Reborio publicaba hace unas semanas un artículo en el que, con el título Autonomía y Fiscalidad, pisaba terrenos peligrosos, al afirmar, por ejemplo, que la igualdad fiscal nunca puede ser absoluta, pues de lo contrario no tendría cabida la autonomía ni fiscal ni de ningún tipo. En ese artículo también considera que, en términos argumentativos, es una trampa sostener que si algunas comunidades autónomas deciden bajar o incluso suprimir aquellos impuestos respecto de los cuales tienen capacidad normativa, inevitablemente vulneran la igualdad o se desploma el Estado social. Con estas premisas comenzamos el enfoque de esta semana. Hoy les invitamos no solo a conocer más y mejor nuestros impuestos, sino también a debatir, gracias a nuestros expertos, en el porqué de los mismos y si tienen o no adscripción ideológica. Bueno, pues toca impuestos en esta noche de martes, y para hablar de impuestos tenemos, como les decía al principio, a tres expertos, tanto en política fiscal y tributaria como también en derecho constitucional. Y esto es importante, porque cuando salió ese artículo del profesor Francisco Javier Díaz Reborio, yo dije, anda, es que nos lo dice así de claro, los españoles no somos iguales a la hora de tributar, ni tiene por qué serlo. Don profesor Francisco Javier Díaz Reborio, usted, buenas noches. Buenas noches. Usted es consciente de lo que ha dicho, ¿no? Sí, soy consciente de lo que he dicho, que por supuesto hay que explicarlo, ¿no? Esto siempre que se dice no es lo que parece, puedo explicarlo, pues es que es complicado de explicar. No, pero no tanto en realidad, Ana, porque yo creo que es tan sencillo como que la Constitución contiene principios. Los principios no se aplican en forma de todo o nada, ni se pueden maximizar, porque a veces entran en tensión, ni siquiera yo diría conflicto, pero cierta tensión. Obviamente uno de los principios es la igualdad, los españoles son iguales ante la ley, artículo 14,
Y luego el artículo 139 que nos dice que los españoles tienen los mismos derechos en cualquier parte del territorio. Dicho esto, hay que hacerlo compatible con otros, como es la autonomía. Si esto de que todos tenemos los mismos derechos en todas partes del territorio fuera absoluto, hasta el punto de decir todos tenemos que pagar al euro y al céntimo exactamente lo mismo, con independencia del lugar de nuestra residencia, obviamente no existiría la autonomía. O sea, la única manera de que todos paguemos exactamente lo mismo en cualquier lugar es que las comunidades autónomas no tuvieran competencia en materia fiscal. Y es evidente que lo tienen, no solo por el principio de autonomía, sino porque la Constitución enumera los ingresos de las comunidades autónomas. Tienen, para empezar, la posibilidad de establecer sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales, aunque como todos sabemos el debate tiene mucho más que ver con los impuestos cedidos por el Estado, en los cuales las comunidades autónomas no solo tienen capacidad de gestión, sino capacidad normativa. Por lo tanto, hay que compatibilizar lo uno y lo otro. Lo único que yo he querido decir en ese artículo no es que no seamos iguales, sino que no podemos entender la igualdad como un principio tan sumamente absoluto que elimine la autonomía. Porque la autonomía fiscal de las comunidades, primero, es esencial para la propia autonomía. Es decir, ¿qué autonomía, hasta para la autonomía de las entidades locales, de un ayuntamiento, de una diputación? Ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, lo dijo desde el año 81. ¿Qué autonomía puede tener una entidad si no tiene una capacidad, digamos, presupuestaria? Claro. Bien, es verdad que las entidades locales tienen una autonomía, vamos a decir, dentro de la ley, mientras que las comunidades autónomas tienen la posibilidad de su estatuto de autonomía, que va subordinado directamente a la Constitución, y en el margen de los impuestos, de los tributos, de impuestos, tasas y contribuciones especiales, como estoy diciendo, una posibilidad de tributos propios y otra dentro de los tributos cedidos de un margen que tampoco puede ser absoluto. Es decir, no puede ser absoluto ni lo uno ni lo otro, ni que la autonomía llegue a una soberanía fiscal, porque esto, aunque con matices podríamos hablar de si no es algo parecido a lo que tenemos en los territorios vascos y en Navarra, pero es otra excepción que la Constitución establece, ¿no? Por lo tanto, un poco el resumen, por no extenderme mucho, es que hay que entender la Constitución como un todo. Si me quedo con un solo principio y lo considero de una manera absoluta, estoy arrinconando, estoy haciendo desaparecer otros principios que tienen la misma consideración constitucional. Bueno, pues me ha marcado el profesor Díaz Reborio casi todos los ítems que tenía yo aquí preparado para la entrevista. Como me ha visto tan perjudicada de voz, ha dicho, ya lo cuento yo todo, y así que Ana... Creo que te escandalizaba un poco lo que yo había hombre, escrito, que a mí me gusta meter un tanto, poquito el dedo en la llaga, ¿no? Para que el debate comience con un poquito de movimiento, de alegría. Don Juan Ignacio de Mesa, buenas noches. Muy buenas noches. Economista, abogado, alcalde que lo fue de la ciudad de Toledo. Cuando llegó no había un duro, ¿no? No había ni pagar las nóminas. Yo esto lo he contado muchas veces, pero es que me llama muchísimo la atención, ¿no? Cuando dicen que los ayuntamientos son tan ricos y que tienen tanta gestión. Los ayuntamientos históricamente siempre han sido los ya, hermanos bueno, pobres ahora de la todo administración. parece que estamos en el superávit de muchos ayuntamientos. No, lo que pasa pasa es que constitucionalmente los ayuntamientos, por uno de los pocos acuerdos que hubo entre los dos partidos mayoritarios, se estableció en su día, por una llamada que hicieron desde Bruselas, el que no hubiera déficit presupuestario en los ayuntamientos. Y eso ha hecho que los ayuntamientos amortigüen, en cierto modo, su capacidad de gasto. Eso es bueno, ¿no? Pero yo creo que... Vamos a ver, yo creo que como en cualquier economía, sea la familiar, la doméstica, la personal o la de la administración, hay que tener la suficiente prudencia como para saber qué capacidad de gasto tengo en función de mis ingresos. Y lo que no podemos tener es una administración que permanentemente esté con un déficit absoluto, presupuesto tras presupuesto, y haciendo que el endeudamiento de la administración lleve ya a unas condiciones que sean absolutamente inasumibles para nuestra generación y la de nuestros sucesores. Bueno, pues eso es el gobierno español, el Estado, eso es el déficit que tenemos, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Que estamos cada día, si hacemos caso a las declaraciones del director del Banco de España ayer, bueno, las cifras que daba de endeudamiento, si se cumplen todas las previsiones del Gobierno de España en cuanto a la subida de pensiones, acorde al IPC, no sé, 13.000 millones, o sea, año a año, ¿no? Más, yo creo que ayer yo creo que fue claro, como siempre lo es, el gobernador actual del Banco de España. Hace 15 días estuvo aquí en Toledo y fue igual de claro. Exacto, yo creo que además es positivo el que haya voces que en un momento determinado digan verdades del barquero para que se tengan en consideración determinados planteamientos, y yo creo que tenemos en este momento un gobernador del Banco de España que es una voz independiente, que es de agradecer. Guste o no guste, se esté o no al 100% de acuerdo con él.
pero en una democracia lo positivo de la democracia y lo que demuestra que hay capacidad para poder marcar diferencias es que haya voces independientes y haya contrapoderes. Si tenemos una democracia en donde desde el primero al último mono de todos los niveles institucionales todos hablan y dicen en función del mensaje que se quiere dar por el partido que en cada momento esté en el gobierno, de democracia tenemos poco. Entonces enhorabuena al gobernador porque disiente, enhorabuena porque razona en los motivos por los que disiente y luego ya podrás estar o no de acuerdo con él. Esta mañana la presidenta de la AIREF también ha sido bueno, dura. La presidenta de la AIREF, que es un órgano independiente, también ha llamado la atención sobre cómo considera que el déficit que va a tener el presupuesto que en este momento se va a debatir en el Congreso de los Diputados parte de dos premisas que son absolutamente falsas. Una, el crecimiento del PIB, que los datos con los que parte el Ministerio no corresponden en teoría con la realidad, y otro, cómo se va a plantear la evolución de la recaudación por parte del Estado. Le ha pegado dos palos al tema verdaderamente importantes. Bueno, el tercero de nuestros invitados es uno de los grandes expertos que tenemos en España en Derecho Financiero y Tributario, y lo tenemos aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, fue rector, de hecho, de la universidad, don Miguel Ángel Collado. Buenas noches. Buenas noches. Este es el hombre que te explica los impuestos y que te convence, a pesar de todo, de que es bueno pagar impuestos. Tiene una capacidad que esto va con toda la ironía, porque yo, por ejemplo, yo estoy convencida de que hay que pagar impuestos, a mí no me tienen que convencer, pero bueno, otra cosa es que los ciudadanos sepamos cómo se gastan nuestros impuestos o que podamos decidir hasta qué punto queremos que se gaste en esto o en esto. Pero los impuestos hay que pagarlos. No se ha inventado otro sistema, Miguel Ángel, ¿no? Los impuestos hay que pagarlos porque son el instrumento fundamental para los servicios públicos. Decía Javier anteriormente que no pagamos igual impuestos en Castilla-La Mancha, Andalucía o en Madrid. Y eso hay que completar, y tiene razón, evidentemente. Hay que completarlo porque tampoco recibimos servicios en Castilla-La Mancha, Andalucía o en Madrid. Por tanto, los impuestos están para pagar servicios. Y las administraciones públicas, Estado, comunidades autónomas o corporaciones locales, y eso lo sabe perfectamente el alcalde Juan Ignacio de Mesa, deben decidir, dentro de límites constitucionales, el volumen y estructura de sus ingresos y de sus gastos. Es decir, de dónde quieren recaudar y cuánto quieren recaudar. Y en función de eso decir en qué quieren gastar y cuánto quieren gastar en educación, en sanidad, en servicios sociales. Por tanto, es fundamental que haya impuestos porque es la forma que el Estado tiene, el Estado, ayuntamiento y comunidades autónomas tienen de obtener ingresos. Porque ha surgido anteriormente otro debate, tangencialmente, porque es muy importante, es el de la deuda pública. Claro, la deuda pública es una forma de anticipar ingresos a la administración, al Estado, a comunidades autónomas, pero significa diferir unas cargas a las generaciones futuras. Por tanto, algo de insolidaridad intergeneracional provoca la deuda pública, el endeudamiento. De manera que, en definitiva, los impuestos son el instrumento fundamental hoy día y así lo recoge la Constitución. Claro, sí, también ahí surge un debate ético, ¿no? ¿Hasta qué punto una generación tiene derecho a, de alguna manera, dibujar la hoja de ruta en materia de impuestos para las próximas generaciones? Porque si algo tenemos claro es que todo lo que debemos o todo lo que se pide lo tenemos que pagar, de una forma u otra. Y si cada vez la deuda va a más, pues habrá que pagar ese dinero. Y no sé si equitativamente o igualitariamente, pero que hay que pagarlo seguro. ¿Ahondabas tú, Francisco Javier Díaz Reborio, en que el concepto de igualdad no lo tenemos que aplicar en su totalidad? Y efectivamente también el profesor Miguel Ángel Collado nos lo decía. Hay mucha gente, por ejemplo, aquí lo hemos hablado con el impuesto de sucesiones y donaciones, ¿no? ¿Por qué no se paga lo mismo una persona, la familia de una persona que fallece en Madrid a la que fallece en Castilla-La Mancha? Es que tiene que ser así, ¿no? Sí, bueno, como he dicho antes, yo creo que dentro de ciertos márgenes esto es consustancial a la autonomía. O sea, de lo contrario, debo decir lo siguiente. Antes yo he descrito sucintamente el marco constitucional. Lo que pasa es que este marco constitucional ha sido objeto de desarrollos legales. Existe una ley orgánica de financiación de comunidades autónomas, una ley del Fondo de Compensación Interterritorial, que no necesariamente tenían que ir por donde han ido, pero han ido por un camino determinado, que yo
muy sintéticamente, digamos que se parte de, en los primeros años de la Constitución, la principal fuente de financiación de comunidades autónomas no son impuestos propios ni cedidos, sino transferencias de los presupuestos generales del Estado para su financiación. Poco a poco se van cediendo impuestos, sobre todo el de la renta, en un margen cada vez mayor y se va dando un mayor margen. Esto está perfectamente dentro de la Constitución y a esa situación llegamos. Lo que a mí me parece un contrasentido, o sea, mi posición, obviamente, es que esto es un tema susceptible de debate. Quiero decir, la Constitución da un margen amplio. Lo que no podemos pensar es que la Constitución da la respuesta a todo. Lo que yo rebato es la tesis de los que dicen, no, si se bajan impuestos no hay Estado social. No, porque no necesariamente es así. Yo con esto no me pronuncio a favor de que se bajen impuestos, sino simplemente a que depende de muchas coyunturas, de situaciones económicas, de muchas circunstancias, la relación que obviamente existe entre impuestos y Estado social, entre impuestos y derechos. Hay un libro magnífico, que además lo pueden leer personas que no sean juristas, que se titula El costo de los derechos, de un gran constitucionalista de Estados Unidos, de dos, Cass Sunstein y Stephen Holmes, y el subtítulo es ¿por qué la libertad depende de los impuestos? O sea, es evidente que esa relación existe. Ahora, esa relación no es una relación directa entre bajar impuestos menos Estado social, menos prestaciones, subir impuestos más Estado social. Entre otras circunstancias, hay veces que una bajada de impuestos permite una mayor recaudación, porque hay más actividad económica, porque se genera más riqueza, por lo tanto se tributa finalmente más y por lo tanto hay más fondos, ¿no? Entonces, eso es lo que debe estar en el debate político. O sea, lo que a mí me parece, en este caso como constitucionalista, importante destacar es que la Constitución da un marco, no impone. Entonces, quienes tratan de impedir el debate político con el argumento de que si usted defiende que se bajen los impuestos está desmontando el Estado social, están falseando el debate. Porque ese es un debate político y además es un debate electoral. Es decir, que al final los ciudadanos que elijan a quién prefieren que les represente, los que están proponiendo una cosa o los que están proponiendo otra, ¿no? Lo definías en tu artículo como trampas aducias, un poquito trampa ese argumento, ¿no? Porque parece además que adscribes ideológicamente a los impuestos. Subir impuestos es de izquierdas, bajar impuestos es de derechas. Y es que no es así, en ningún manual está escrito que sea así. Y nos alejamos de un debate que todavía no he visto que ningún grupo político, ni de izquierdas ni de derechas, plantee, que es la eficacia en el gasto. Claro. Pero es que es más aburrido que este. No, este enerva mucho más. Perdón, esto de las izquierdas y las derechas como que mola más. La eficacia en el gasto. O sea, ¿en qué se gastan el dinero que pagamos los ciudadanos? El dinero público es del pueblo, no como dijo determinada ministra en un momento determinado, que menos mal que en este momento no ha llegado a ser la presidenta del Consejo de Estado, porque hubiera sido de preocupar. Yo hubiera sido de preocupar. El dinero es del pueblo, es quien paga. Por lo tanto, el pueblo tiene que saber en qué se gasta su dinero. Y ese es un tema que no hay transparencia en absoluto y no sabemos realmente de qué manera se gasta el dinero. ¿Cómo se dilapida el dinero? Muchas veces sí lo sabemos, porque nos damos cuenta de que en una situación como la actual, con una inflación como la que tenemos, nos estamos dando cuenta de un hecho fehaciente. A mayor actividad económica, paradójicamente impulsada, porque tenemos una gran inflación, se está produciendo mayor recaudación. Claro. 30 y tantos mil millones de euros más ha recaudado la hacienda pública estatal debido simplemente al efecto de la inflación. Esto es una verdad, es decir, si España tuviera un Producto Interior Bruto mayor del que tiene, habría más ingresos fiscales y por lo tanto habría más posibilidad de asumir la forma de poder atender la prestación de servicios y tendríamos más maestros, más médicos y tendríamos más jueces y tendríamos una situación mejor preparada para dar servicio a la colectividad. En el momento en que se diga que no propiciando el que haya mayor actividad económica, que por desgracia es lo que está procurando en algunas de sus medidas el gobierno en este momento, y metiendo mayor presión fiscal se va a conseguir hipotéticamente una mejor situación, bueno, puede haber una mayor recaudación a corto plazo, pero evidentemente estamos haciendo un pan como unas tortas. Lo que estamos logrando es restar actividad y por lo tanto a menor actividad, menor recaudación, y lo que nos vamos a encontrar es con una situación más proclive a una crisis económica
que a una situación de salida. Y la crisis económica, esta mañana lo estaba anunciando ya la presidenta de la AIREF, de la Autoridad Independiente. Fiscal Independiente. Es decir, como nos metamos en una situación de crisis, esto no lo arreglamos a corto plazo. Y como no haya actividad económica que permita una recaudación mayor para poder atender determinados gastos sociales, se le acaba el chollo al gobierno de turno de poder estar dando bonos sociales para que la gente le haga la ola y crea que son muy buenos y muy majos a la hora de votar. O sea que vuestra postura, ahora se la preguntaremos al profesor Collado, es que ni necesariamente bajar impuestos supone cargarse el estado de bienestar, ni necesariamente subir impuestos supone atragantar los bolsillos o las economías domésticas. Voy bien. Profesor Collado. Sí, en el pasado tenemos demostración de ello. El debatido impuesto sobre el patrimonio, en la época del presidente Zapatero se suprimió de hecho el impuesto sobre el patrimonio. Fue una medida de un gobierno de izquierdas que considera oportuna esa medida. Lo importante es definir las políticas de gasto público que hace cada gobierno, en qué quiere atender a los ciudadanos y en qué medida y cómo presionar y mantener un margen de actuación a las actividades económicas que genere riqueza. Al fin y al cabo, los impuestos derivan de la riqueza y cuanto más riqueza hay más impuestos. En Castilla-La Mancha está previsto para el próximo año un incremento de la recaudación de los impuestos directos e indirectos de 1.000 millones de euros como consecuencia de la inflación. Porque, como he hecho anteriormente, si inicialmente el desarrollo constitucional, que como ha dicho muy bien Javier Díaz Reborio, cabe varios desarrollos constitucionales, el desarrollo constitucional inicial establecía una hacienda de transferencia, ahora estamos en una hacienda de corresponsabilidad fiscal del Estado y las comunidades autónomas. El modelo pretende que las comunidades autónomas vivan en parte de transferencias del Estado, participación en ingresos del Estado, pero también en los tributos propios. Y la cuestión es, y hay comunidades autónomas derechas y de izquierdas en nuestro país, y ninguna comunidad autónoma quiere ejercer su poder tributario propio. Prefiere vivir de la cesión de impuestos o de transferencia de los fondos, de la multitud de fondos, que es otro problema en juicio que establece el sistema de financiación autonómica, que tenemos muchos fondos para contentar a todas las comunidades autónomas, prefieren vivir de esos mecanismos a crear impuestos. Por poco fuertes que sean, por sobres que sean, nadie quiere asumir el coste político de que los ciudadanos digan que usted me creó un impuesto sobre tal actividad. Sí, bueno, ejemplos tenemos en las comunidades autónomas que muchas veces cuando han generado un impuesto que la ley le permite, bueno, pues ha sido muy contestado, vamos, las cosas son así. Entonces, perdona, sí. Ahora las comunidades autónomas compiten a ver quién tiene menos impuestos propios y quién suprime impuestos propios, y sean comunidades autónomas gobernadas por partidos de izquierda o por partidos de derecha. Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Que como los impuestos primero nos caen mal y segundo son complejos, no todo el mundo tiene la suerte de tener aquí a tres grandes divulgadores fiscales para que se lo expliquen, pues también el ciudadano oye impuestos y directamente ya pone mal gesto, pone mala cara. Y si a renglón seguido de los impuestos ponemos el Estado social, las carreteras, la educación, la sanidad, como que ya se colocan en un estado de ánimo preferente a decir, no, esto no me lo toques. Pero claro, también es verdad que no todos los impuestos van para eso, van también en el gasto público, por ejemplo, de la Administración General del Estado, sobre el que, por ejemplo, no hay mucha transparencia, o por lo menos no la transparencia que le gustaría a muchos ciudadanos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sobre esto último que has dicho, es que hay mucha demagogia, ¿no? Porque, o sea, si entramos en el terreno del gasto, es decir, de los presupuestos en que se emplea el dinero, otro de los, no sé si decir trampa saducea de nuevo, pero en fin, falsos debates, ¿no? Es que el gasto innecesario no tiene que ir a ningún sitio. O sea, no debe existir el gasto innecesario. El debate de decir, no, es que hay que gastar más en derechos y menos en defensa. Perdóneme, o sea, ¿es que el gasto en defensa no repercute en nuestros derechos? ¿Usted tiene el valor de decir esto cuando hemos pasado una pandemia, cuando tenemos una unidad militar de emergencias? O sea, es que el ejército, si hace lo que tiene que hacer, no está, primero de todo, preservando nuestros derechos, nuestras fronteras territoriales, obviamente, pero también nuestros derechos, y en cuántas situaciones no lo tenemos así. Entonces, ese debate de, no, hay que bajar el gasto en defensa para subir el gasto en derechos o en protección social. No, es que
obviamente lo que hay que suprimir es cualquier tipo de gasto que sea superfluo, que realmente no resulte necesario desde el punto de vista del sostenimiento del Estado. A partir de ahí, los gastos justificados, o sea, esa clasificación de gastos que van, el gasto en funcionarios, no, es que los funcionarios, bueno, si un funcionario hace lo que debe, está al servicio de la ciudadanía. Por lo tanto, si hay los funcionarios que tiene que haber y los que están justificados para la prestación de determinados servicios, el gasto en el salario de los funcionarios está justificado tanto como el de las pensiones, tanto como el de otros. Entonces, yo creo que ese tipo de análisis que apenas se hacen, en Estados Unidos empiezan a hacerse este tipo de análisis, ¿no? Vincular el gasto presupuestario con el tema, digamos, el tema precisamente fiscal con el tema constitucional, es decir, bueno, ¿en qué se gasta? Pero hay que saber hacerlo bien, porque claro, lo otro es la demagogia, o esto de ¿dónde está mejor el dinero? ¿En los bolsillos de los ciudadanos o en las arcas del Estado? Bueno, pues tiene que haber en las arcas del Estado y tiene que haber en los bolsillos de los ciudadanos. Sí. Obviamente los bolsillos del ciudadano vacíos, pues a nadie le gustan. Pero tampoco nadie con sentido común podría defender que no tiene que haber fondos públicos suficientes, pues precisamente para hacer efectivo otro principio que es importante y todavía no hemos mencionado, que es el de solidaridad, ¿no? Que aunque la Constitución lo reconoce en el artículo 2 para territorios, hay un elemento humano ahí, o sea, los territorios en sí no son solidarios unos con otros, serán los ciudadanos de unos territorios con otros, y eso es otro elemento importante. Y el Estado tiene que ser garante de eso. Por lo tanto, yo creo, Ana, que son muchos los elementos que se deben tener en cuenta y hay que huir de esos debates primarios de negro-blanco, de defensa versus Estado social, porque no conducen a nada, ¿no? Y vosotros, que nos salimos un poco del debate, pero os pido una reflexión como personas que estáis en la calle, en el ámbito académico, en el ámbito económico, con vuestros amigos, vuestra familia. ¿Vosotros pensáis que la sociedad está suficientemente preparada para separar cuánto de argumentación demagógica hay en ese tipo de soflamas y cuánto de verdad hay en otras cosas? Porque a mí me da la sensación muchas veces de que la sociedad es mucho más inteligente de lo que algunos políticos se creen, ¿no? Yo creo que hay sensibilidad por parte de la sociedad para entender cuándo se le manipula. Pero de todas formas hace falta pedagogía y sobre todo transparencia. O sea, a mí lo que siempre he hecho en falta es la transparencia en la forma en que se toman las decisiones para ver qué prioridad se da al gasto. Durante la época de la COVID nos hemos dado cuenta todos, por desgracia, que teníamos colocado en un pedestal a la sanidad pública española y nos hemos dado cuenta de la cantidad de ineficiencias que tenía por falta de dotación y de medios. Nos enteramos que en los últimos tiempos 18.000 médicos han ido de España. Médicos formados en el sistema público. Médicos formados en el sistema público español se han ido de España porque no se les paga en condiciones o porque se les atrae desde otros puntos del planeta, alguno tan cercano como Portugal, porque tienen mejor consideración salarial y de horario. Por lo tanto... ¿Y social? Social, fundamental. Nos pasa lo mismo con el tema de profesorado, la educación. La educación española es universal, pero en aras de una educación universal se ha perdido la excelencia. Es decir, aquí un alumno puede ser un garrulo analfabeto funcional y terminar los estudios para que no entre a formar parte de las estadísticas del abandono escolar. No, mire usted, este señor hay que darle los medios y recursos para que no sea un carrulo el día de mañana y por lo tanto hay que dar medios a la educación para que mejore totalmente la forma en que se imparte esta. Lo mismo nos sucede en otro tipo de actividades. Tú has citado el tema de defensa. Hombre, tenemos una guerrita ahí al lado. O sea, un Putin loco puede salir en cualquier momento. Si nosotros tenemos un ejército de tercera, tenemos más posibilidades de tener un Putin loco a nuestro lado. Si tenemos un ejército de primera, el Putin loco se lo pensará antes de mover ficha. Esto es algo elemental. O sea, tenemos que pagar el servicio y ojalá haya muchos servicios que no se usen. Esto es como cuando una familia decide pagar un seguro de incendios por su hogar. El índice de probabilidades de que se produzca un incendio en el siglo XXI es escaso. Pero lo mejor que puedes tener es no usar el seguro. Pero, ojo, tenle, porque eso es lo que te da tranquilidad para que, caso de que se produzca, poder recuperar lo que has perdido con motivo del incendio. Pues igual pasa también con el gasto público. Hay cosas en el gasto público que tienes que decir es que es necesario porque lo peor sería no tenerlo.
Pero Sí, vuelvo en a el caso insistir. de defensa, ayer, por ejemplo, hubo un seminario muy interesante en la Universidad de Castilla-La Mancha y se hablaba de cosas que realmente, como nos ha pasado con la sanidad durante la COVID, pues que a lo mejor no conocíamos, que por ejemplo, no solamente España, sino que a nivel europeo, en materia de gasto de defensa hemos ido muy, muy por debajo y claro, esta guerra nos ha pillado un poquito a trasmano, o sea que por lo menos ha dado un paso, que es que ya se habla de gasto en defensa sin complejos, ¿no? Cosa que antes nadie se atrevía, ninguna fuerza política se atrevía a decir que hay que incrementar el gasto en defensa. Hombre, a la fuerza ahorca, ¿no? Que diría, ¿no? Sí, yo enlazo esa observación que hace usted, Ana, con su pregunta anterior sobre si hay educación fiscal en España. No la hay. Pero yo creo Que no es una pregunta, es una afirmación. Pero yo creo que el ciudadano es consciente y tiene que pagar impuestos. Una cosa es que le guste más o menos, pero es consciente que un cierto nivel de impuestos hay que pagarlo. El problema es que el ciudadano recibe mensajes, o bien sea demagógicos, por unos y por otros, por unos y por otros demagógicos, o bien sea mensajes trufados de electoralismo o de periodo electoral, preelectoral, y se distorsiona el debate público. Entonces, los ciudadanos que están concienciados a pagar impuestos ven distorsionado su razonamiento con esos mensajes desafortunados que no llegan desde un lado y de otro. Pero el ciudadano es consciente que tiene que contribuir a mantener la sanidad, la educación, la defensa, el medio ambiente y está dispuesto a pagar impuestos, repito, con más o menos gusto. Pero junto a ello también hay otro problema que frecuentemente se olvida, que es el llamado coste fiscal indirecto. El ciudadano paga su impuesto sobre la renta o paga el impuesto de plusvalía municipal, pero tiene un coste de gestionar el impuesto que es mucho esfuerzo para los ciudadanos sin conocimientos jurídicos o conocimientos fiscales, hacer bien su declaración con el riesgo de una sanción, que salga mal, que se haga a pagar más, que se lo reclamarán. Si se haga a pagar menos, vemos ustedes si alguien avisa que ha pagado en exceso. Y el riesgo sobre todo de la sanción. El ciudadano, sobre sus espaldas cae el peso de la gestión tributaria con el riesgo de equivocarse y que se le sancionen por un simple error o confusión, que hasta los juristas expertos cometen errores, pues un ciudadano medio también comete errores. Eso exige también una reflexión acerca del papel de la administración tributaria estatal, autonómica y local, de una mayor cooperación leal con el ciudadano que minimice el coste fiscal y los riesgos que sufre el contribuyente al declarar sus impuestos. En esto de la pedagogía de la política fiscal, yo creo que a cualquiera de nosotros nos ha pasado, desde no saber leer bien una nómina, no entenderla muy bien, a decir, no, la declaración de la renta siempre o tienes un cuñado o si no vas al... Y yo creo que ahí sí que flojeamos un poco la educación económico-financiera. De hecho, muchas veces se ha dicho que habría que intensificar en los niveles, por lo menos a partir de la ESO, para que los alumnos supieran pues esos conceptos básicos, que al final los vas aprendiendo a la fuerza según vas andando en la vida, pero muchas cosas, en muchas ocasiones, a fuerza de ensayo-error. O sea, has hecho mal la declaración, tuvo una multa, voy a pedir una hipoteca, ¿qué significa el Euribor? ¿Qué significa el TAE? Yo creo que ahí deberíamos de... Pero también tiene que tener el ciudadano un interés por aprender, que muchas veces como que lo dejamos todo en papá Estado y que papá Estado nos lo solucione. Claro, a un economista no le vas a contar esto, ¿no? No, pero es lo que decía antes Miguel Ángel. O sea, por hablar en claro, para la agencia tributaria todo contribuyente es culpable mientras no demuestre lo contrario. Y eso es así, o sea, y lo sabemos perfectamente, la cantidad de veces que recibes una notificación por un defecto en una declaración que en un momento determinado dio lugar a una diferencia en un ingreso de 50 euros, pongo por ejemplo, por minimizar la notificación, y que los 50 euros da lugar a la sanción, intereses de demora, y tú dices, pero si yo lo hice bien, voy a presentar un recurso. Y claro, presentas tu recurso, y el recurso no te dan la razón por parte de la propia agencia. Tú como contribuyente vas a irte con letrado y procurador a presentar un recurso ante el Tribunal Económico Administrativo sabiendo que el abogado y el procurador te va a costar 5 o 6 veces los 50 euros que te reclama Hacienda. El arroz que el pollo, vamos. Entonces, pues nada, pues ya lo sé, pues venga, a pagar los 50 euros más la sanción más los intereses de demora. Salvo de vez en cuando que sale algún contribuyente valiente y deja sentado el precedente para que todos los demás se recurran al mismo.
Y es así, o sea, es cierto. Hay poca transparencia a veces, pero también hay poca formación. Para que tampoco... Mira, enterarse de cómo tienes que hacer tu declaración de la renta. En el momento en que dejas un año de leer el boletín oficial del Estado, ya no estás preparado. Porque te lo cambian de tal manera que te dejan colgado totalmente. Vamos, o sea, es como casi como recurrir al Constitucional, ¿no? Bueno, no se sabe, para mí es más fácil lo segundo que lo primero. Sí. No, pero en tiempos de respuesta, ya hablo de tiempo de respuesta, ¿eh? Ya, bueno, eso sí, no, en tiempo... Bueno, ojo, porque yo creo que también hay que señalar luces y sombras, o sea, hay una complejidad, además en parte inevitable, ¿no?, en el sistema tributario, y tampoco debemos pretender que los ciudadanos sean auténticamente expertos cuando, pues, incluso entre los juristas, los verdaderamente expertos sois los que os dedicáis al derecho tributario, es decir, no, un jurista no especializado o un economista no especializado, pero sí me parece importante, desde el punto de vista del ciudadano, yo creo que ahí es donde hay que ahondar, en una conciencia cívica de este deber, que además se traduce primero en asumir que hay que pagar impuestos. Obviamente luego vas a querer los menos posibles dentro de la ley. Esto yo creo que hay que entenderlo y son tus derechos como contribuyente, ¿no? Pero asumir que tienes que pagar impuestos y que esto venga también vinculado a que los servicios, la contraprestación que se recibe es tangible. Y yo creo que aquí algo se ha avanzado en España, ¿no? Frente a... Siempre teníamos la referencia a los países nórdicos donde se dice, bueno, porque, a ver, yo pienso siempre lo siguiente: ningún ordenamiento se sostiene sin coacción, pero ningún ordenamiento se sostiene solo con la coacción. Es decir, ni la administración tributaria más eficaz que podamos imaginar va a acabar con el fraude por el mero hecho de perseguirlo. Hay que perseguirlo, pero por supuesto hay que avanzar, porque claro, el fraude no solo pensemos en grandes empresas, el fraude es también de ciudadanos que en pequeñas cantidades, porque lo permite su situación, porque tal, por el fraude no declaran. Entonces, ahí, tan importante, que por supuesto hay que hacerlo como, digamos, la persecución contra el fraude, es la concienciación. Cuando el ciudadano asume, decir, no, es que tengo que pagar lo que tengo que pagar, porque además recibo unos servicios, porque además, si tengo más, debo ser solidario con los que menos tienen. Y entonces yo creo que esa es la verdadera conciencia cívica de nuestros deberes tributarios, que como digo, siempre los países nórdicos han sido una cierta referencia o modelo, y España todavía queda mucho por hacer, pero hemos avanzado. O sea, hace muchos años los ciudadanos hablaban y presumían de, pues pago menos por el fraude, pues esto no lo declaro, tal. Ahora eso ya no es una cosa muy normal, porque en general no se va a ver bien, ¿no? Bueno, pues ya es un avance eso, ¿no? Sí. No, y vamos a ver, hay una expresión muy castellana, nos guste o no, que es de la picaresca del siglo XVII y que todavía trasciende. Eso de que te diga en un momento determinado, alguien te comenta, ¿la factura la quiere usted con IVA o sin IVA? Eso ya no, pero implica, en el 17 no había IVA, hombre, o ya no perseguía el IVA. Perdona. Entonces, yo creo que hay que llevar la formación de tal manera que todos asumamos. Los ingresos que recibe el Estado por vía tributaria son imprescindibles para dar los servicios públicos. Por lo tanto, eso es una verdad como la copa de un pino y la tenemos que asumir todos. Que tiene que pagar más el que más tenga, también, porque el Estado tiene que ser un redistribuidor de rentas. Eso también es cierto. Que en España todavía, por desgracia, competimos con Italia en ver cuál de los dos tiene un mayor porcentaje de economía sumergida, también es cierto. Hay una economía sumergida importante. ¿Eso qué produce? Que depende de cómo hagan unos la lectura u otros, decimos, es que la presión fiscal en España está a 3 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. En el 37 nosotros, en el 40 la Unión Europea. Pero claro, resulta que es que el que paga todo, con los tipos impositivos que tenemos en España, paga más que la media europea. El problema es que hay un porcentaje de economía sumergida que no tributa y por lo tanto eso hace que haya esos 3 puntos de diferencia con la media europea. Pero los tipos impositivos que hay en España, vamos, están en primera división como los tipos impositivos de los que más cobran en cualquiera de los países de la Unión. Y ahí sí, respaldo lo que estamos diciendo todos, vamos, hay que hacer un proceso de divulgación, un proceso de educación, un proceso de convencimiento. No solo punitivo, sino, oiga, es que usted luego va al médico y quiere que no haya una lista de espera de 6 semanas o de 6 meses, pues tendrá que haber más médicos. Ya, pero es que ese argumento que últimamente se viene utilizando mucho, bueno, lo habéis oído, ¿no?
Si se bajan los impuestos, adiós al estado de bienestar. Eso ya lo hemos dicho aquí, que además con el aporte de ingresos extraordinarios que ha tenido la Administración General del Estado, por ejemplo, lo que ha recaudado de IVA, por ejemplo, por la gasolina, bueno, digamos que puede hacer de colchón, ¿no? Pero ese argumento de decir, lo que tú acabas de decir, como usted no quiere 6 meses de lista de espera, tiene que pagar impuestos, también se puede dar la contraria, precisamente porque se pagan pocos impuestos, hay una lista de espera de 6 meses. O sea, yo creo, no creo que todo, desde luego que la gestión de las listas de espera es un problema muy complejo, que probablemente se arregle con dinero, seguro, pero en el que hay otros elementos importantes, ¿no? Entonces, es que es un análisis demasiado facilón, ¿no? Decir, como pasa esto, va a pasar esto, y todo es mucho más complejo, ¿no? Es caer en esa argumentación que decíamos antes, que roza la demagogia, ¿no? Miguel Ángel, en ese sentido, porque claro, con el aporte que ha tenido, lo decíamos en nuestro vídeo, entre enero y agosto de este año, el Estado ha recaudado, en concepto de IVA, 26.930 millones más que en el mismo periodo de hace un año. O sea que el Estado, a la vez que te está diciendo que sí que están subiendo mucho los precios y que nosotros no podemos hacer nada porque la culpa la tiene Putin, también él se está metiendo para su bolsillo, y eso no lo explica. Y ha habido un incremento tremendo de los ingresos públicos como consecuencia de la inflación, y por eso está pendiente que adopte medidas de deflación de los impuestos, porque es mantener la presión fiscal real efectiva sobre lo que mantenemos de capacidad económica. Y es una medida que yo creo que sí que tiene que adoptar un gobierno. Sí, pero como las primeras medidas de deflactación las asumieron gobiernos autonómicos del Partido Popular, parece que los gobiernos autonómicos del Partido Socialista no los quieren hacer. De hecho, aquí en Castilla-La Mancha no se han hecho, se ha optado por la otra fase, que es pues deducciones, exenciones, subvenciones. Otra vez estamos colocando los impuestos, adscribiéndoles a una ideología o a otra, ¿no? Y no es así, ¿no? Claro. Tenemos comunidades autónomas de todo tipo, y cada uno establece medidas diferentes. No creo que haya un alineamiento estrictamente Partido Popular unas medidas y Partido Socialista otras medidas. Hay medidas que se entrecruzan entre unos y otros gobiernos, por lo tanto, entre unos y otros partidos. Y el de la deflación, a mí me parece la primera medida a adoptar, es decir, mantener la presión fiscal real sobre un incremento formal de nóminas, que no es real. Yo sigo ganando lo mismo, realmente, o incluso menos, porque me sube el sueldo menos que sube la inflación. Y en cambio, el legislador me obliga a seguir pagando un impuesto que grava una capacidad económica que no tengo yo. Y es un principio constitucional. Debemos pagar, como dice Juan Ignacio, decía Javier, en función de nuestra capacidad económica. El que más gane, que más tribute. Pero el que realmente este próximo año, este año, esté ganando menos, debería tributar menos. Que eso es el ejemplo práctico de la deflactación. Por ejemplo, hablando de las medidas, ¿es igualitario? Yo sé que esta palabra a Rebollo no le gusta nada, pero no, sí bueno. Me gusta, me encanta la palabra igualitario. Pero es igualitario que pague lo mismo, que tenga la misma deducción por litro de gasoil o de gasolina de 20 céntimos las rentas más altas que las rentas más humildes. Yo no lo veo justo. Bueno, ciertamente... Ahora dice que lo van a cambiar, claro, que bueno, lo van a estudiar. Ciertamente, desde el punto de vista de la progresividad, no lo es. Bien, es verdad que también hay que decir que los principios del sistema tributario, que están en la Constitución, que más o menos los hemos ido mencionando, no son el de justicia, el de progresividad, el de no confiscatoriedad, el de igualdad, se deben valorar en el sistema tributario en su conjunto. Porque claro, eso valdría como decir, oiga, la tasa de la recogida de basuras, si todos pagamos 50 euros, pues al final para uno eso es mucho y para otro es poco, ciertamente. Pero hay ciertos elementos del sistema tributario que están concebidos de esa manera. Ahora, si en este caso lo que se busca es lo que tú dices, es decir, ayudar a las familias, a los ciudadanos, pues hay que ayudar más al que más lo necesite. O sea, desde el punto de vista de la progresividad existen otras alternativas. Debo decir también otra cosa, que por lo que tú has dicho antes del debate, ya no están así, ¿no? Ya no están la izquierda sube impuestos, la derecha baja impuestos, sino que precisamente por este efecto de mayor recaudación, yo creo que se genera también quizás por la presión social, por el debate político, por lo que sea, se genera un poco la idea de que esto hay que ajustarlo. Como muy bien ha dicho Miguel Ángel, es que la deflactación
al final es un ajuste para hacer pura justicia, para que la presión fiscal no Que es suba. una- a ver, No que no es estás una cuestión devolviendo ni bajando, que no es un- estás ajustando. Que es ¿no? matemática pura, que no es una cuestión ideológica, es matemática Exacto. pura. Entonces, eso es Ya, un- pues aquí no se ha hecho. Es un acto de justicia. Pero como te digo, y como tú misma has insinuado y en la presentación se mencionaba también, ahora son distintas formas de bajar impuestos el debate, ¿no? Porque el problema es quién habla de una deflactación global o quien habla de, bueno, vamos a poner beneficios, desgravaciones concretas que beneficien a determinados sectores. Y a mí ese debate me parece sano, o sea, es un debate saludable de la vida política. Ya, pero- Es que yo creo, o sea, una cosa es que digamos que no puede haber un automatismo entre subir impuestos izquierda, bajar impuestos derecha, y otra que no podemos negar que en todas las sociedades democráticas el tema de los impuestos es un tema capital del debate político. Fijaos lo que ha pasado en el Reino Unido, ¿no? Que Bueno, ha tenido que cesar escucha. al ministro y traer a otro que haga exactamente lo contrario de lo que se había dicho, porque son temas muy sensibles. Y veremos a ver si termina aquí lo del Reino Unido, porque yo no lo veo tan Sí, fácil no, cambiando el ministro, ¿no? Pero, Porque pero una, el- no sé si torpeza, desacierto a la hora de tomar determinadas medidas tributarias hace que una primera ministra que acaba de empezar Hombre, no tuvo buen empiece la mujer. no tuvo, lo ha tenido complicado desde el inicio, ¿no? Primero se le muere la reina y luego esto, pero bueno, fuera de bromas, si es cierto, o sea, lo pongo de relieve de que sucede y además debe suceder que los impuestos, que el sistema fiscal, que lo que debemos contribuir sea, que además es por donde he empezado, sea parte de ese debate político y de ese debate público. Y los ciudadanos en las elecciones, es decir, que unos partidos digan, mire, yo quiero subir impuestos o quiero subirlos a las grandes fortunas. Porque otra cosa que hemos dicho y tendemos a decir, no, nadie quiere que le suban los impuestos, ya, pero cuando piensas que le van a subir a otro y no a ti, entonces a lo mejor sí te gusta. Y además, pero, al que le pero van a ¿cuántas subir veces la gran tu fortuna no es la postura? gran fortuna, sino la clase media, ¿no? Claro. Sino la Claro. clase media. No, sobre todo cuando crees que ese nivel de la gran fortuna para ti es inalcanzable y luego empiezas a mirar la letra pequeña y dices, pues Claro, es que a lo claro. mejor... Todos lo aplaudimos, lo de la gran fortuna, Sí. hasta como tú dices, que te Sí. pones a hacer cuentas y a lo mejor dices, oye, que a lo mejor me va a tocar a mí también pagar más. 3 ¿no? minutos para rematar. Yo creo que hemos conseguido por lo menos hablar de impuestos con amabilidad, sin generar ataques viscerales. Era difícil entre ustedes tres, pero bueno, yo lo he intentado. Y yo creo que la gente, o sea, hay un conocimiento que probablemente haya que mejorar, pero no tan escaso como para tragarse determinados argumentos completamente demagógicos. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Yo creo que la gente, o sea, la sociedad española tiene una formación que tiene que mejorar, sí, pero bueno, hay cosas como las que ya no se traga, ¿no? Profesor Miguel Ángel Collado. Sí, los ciudadanos tienen un conocimiento general satisfactorio de lo que es un impuesto y para qué sirve un impuesto. El problema es la letra pequeña, ver cómo aplicó el impuesto. Pero el ciudadano es consciente que si quiere un estado de bienestar de un cierto nivel, tiene que pagar impuestos de un cierto nivel, sabiendo que el equilibrio puede ser indiscutible, pero el ciudadano es consciente de la importancia de los impuestos y que es lo que sostiene nuestro Estado. Miguel Ángel. Uy, Miguel Ángel, no. Juan Ignacio. Nada, que los Es la tributos, congestión que ya no- los tributos hay que pagarlos, hay que pagar más el que más tiene, porque es necesario mantener el gasto público para prestar servicios a los ciudadanos. Dicho eso, en los momentos actuales hay que procurar buscar soluciones simples que no generen más costo. Este invento de que lo que se hace es dar cheques en plan subvención, cuando se niega la deflactación, que sería una medida de un decreto ley que se tramita en 24 horas y que resuelve la situación buscando a qué umbrales les vas aplicando la deflactación en función de ingresos, yo no lo entiendo. O sea, son ganas de negar lo evidente y de que estemos haciendo retrasar lo que es imprescindible para que las familias tengan mayor liquidez en su casa. Javier. Bueno, Y no hemos hablado de País Vasco y Navarra, de los regímenes forales. es que eso necesita un debate monográfico porque todo lo que hemos dicho se exceptúa. Pero bueno, Todo no, lo que hemos dicho no vale para País Vasco y Navarra. Bueno, habría que profundizar. No en su un poco totalidad, más, pero bueno. Habría que profundizar, pero bueno, Es matizable, algo de eso es hay. El matizable. sistema es totalmente diferente. De hecho, es un sistema no extrapolable, lo cual ya le da un rango de excepción reconocida constitucionalmente, reconocida por el tribunal, pero bueno. No, pero yo lo que quería decir, obviamente, la importancia de una conciencia cívica sobre el pago de impuestos, obviamente también, como soy constitucionalista, tengo que decir el respeto a los principios constitucionales, pero además porque lo creo y me parece importantísimo, pero que dentro de ese respeto
hay un amplio elenco de opciones. No hurtar el debate político. Ese debate político, no falsearlo, no trampearlo con apriorismos, con negro-blanco, sino que hay una amplia zona. No hemos dicho, y me gustaría terminar por decir, que seguro que a Miguel Ángel también le gusta esta idea, recordar que el Parlamento nació para aprobar los impuestos. El Parlamento nace en la Edad Media para que los ciudadanos eligieran, bueno, en aquel momento las ciudades, los nobles, el clero, pero elegían sus representantes para aprobar los tributos, porque aquello que no aprobaban los representantes no existía. Y eso quiere decir que, por supuesto, eso debe estar en el debate legislativo, para eso hay elecciones y para eso los partidos que muestren claramente los programas, no en términos de sí, no, bajo impuestos, subimpuestos, sino claramente cuáles son las medidas concretas, los ciudadanos que elijan los representantes que les parezcan más acordes y que dentro de una sociedad bien formada en la materia, que es importante, pues esto se debata, porque todos estamos de acuerdo en los grandes principios y seguramente que si profundizamos a un debate muy detallado, pues tendríamos nuestras discrepancias y distintos puntos de vista, como es saludable en una sociedad democrática. Pues ¿no? ahí lo dejamos. Yo creo que es muy interesante, ha sido un programa, yo creo que muy pedagógico, muy didáctico, y bueno, si lo hemos conseguido, ese es también uno de los fines de los medios de comunicación, informar, la definición clásica. Informar, formar y entretener. Yo creo que en cada uno en su proporción lo hemos conseguido. Y sobre todo he conseguido llegar al final del programa sin toser y sin quedarme sin voz. Gracias de todas maneras también a mis compañeros que han estado pendientes de cortar el micrófono en algún momento para que no llegaran esas toses. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes, amigos, muy buenas noches. Volvemos la semana que viene, esperemos que con mejor voz. Hasta ese momento, muy buenas noches.